Bienvenidos muchachos a una nueva clase de la materia de dibujo de este semestre. En esta oportunidad vamos a ver algunas definiciones que tienen que ver con la materia en sí, con el tema en sí del dibujo, y vamos a conocer también algunas herramientas y materiales que se emplean para llevar a cabo los trabajos de planos, proyectos, etcétera, etcétera. El dibujo podemos definirlo como el lenguaje de la persona que proyecta. Con este lenguaje, esta persona se hace entender universalmente, ya sea a través del uso o representación de formas puramente geométricas o a través de representaciones en perspectivas. Se puede definir también como la representación gráfica de un objeto real, de una idea o de un diseño. Para el arquitecto, el dibujo representa el lenguaje con el cual expresa sus ideas. La clasificación. Existen dos grandes ramas lo que tiene que ver con el dibujo. Existe por una parte el dibujo artístico y por otra parte el dibujo técnico. El dibujo artístico se utiliza para expresar ideas estéticas, filosóficas o abstractas. El dibujo técnico, por su parte, se utiliza para representar trabajos con mayor exactitud en cuanto a dimensiones. Se puede representar topografía, trabajos de ingeniería, piezas de maquinaria, etcétera, etcétera. Es un dibujo que normalmente se encuentra normalizado, o básicamente se encuentra normalizado con normas para su aplicación. Esta es la herramienta fundamental de los profesionales de la arquitectura y de la ingeniería. Representa el lenguaje con el cual ellos van a transmitir toda su información o todas sus ideas para su posterior realización o construcción. Su propósito fundamental es de transmitir la forma y dimensiones exactas de un objeto. Un dibujo en perspectiva ordinario no aporta información acerca de los detalles del objeto y no suele ajustarse en su proporción real. Es por eso que en el dibujo técnico convencional se utilizan dos o más proyecciones para representar con exactitud el objeto. Estas proyecciones se hacen desde diferentes puntos de vista. La vista, digamos, más conocida son los alzados o las vistas frontales de los objetos, las vistas en plantas o vistas aéreas y las vistas laterales. Si con estas vistas no es suficiente para representar con exactitud todos los detalles que necesitamos del objeto, podemos hacer uso de lo que se llaman las secciones y los cortes. ¿Cuáles son los materiales y equipos utilizados para nosotros realizar un trabajo de dibujo? Los principales instrumentos que conocemos son la mesa y herramientas de dibujo. La mesa también se conoce como el tablero, lo vamos a describir un poquito más adelante para que conozcan sus características. La regla T, las escuadras de 30, 45 y 60 grados. Obviamente el papel de dibujo. Hoy en día existen muchas diversidades o muchos tipos de papel para dibujar. El compás, las escalas o escalímetros, las gomas de borrar, las plantillas, etc. La mesa o el tablero. La mesa o el tablero pues es la superficie sobre la cual vamos a apoyar el papel de dibujo y vamos a básicamente desarrollar nuestro trabajo. Hoy en día existen muchos tipos de mesas. Hay mesas que van desde las básicas hasta las mesas profesionales. Las mesas profesionales de dibujo ya tienen incorporado lo que es el elemento de regla y medición, que son elementos ajustables, son estos que les estoy señalando, son elementos ajustables con los cuales podemos variar en ángulo y en dirección. Y sobre ellas nosotros apoyamos las escuadras para poder trazar líneas, en este caso paralelas. Lo más importante de un tablero o de una mesa de dibujo es que su superficie sea totalmente lisa, sin porosidad. No podemos desarrollar un buen trabajo sobre superficies que no son las adecuadas para dibujar.
La siguiente herramienta que conoceremos es la regla T, la denominada regla T. Se llama regla T porque su forma, pues, así lo indica, tiene una forma de una T. Inicialmente, cuando estas reglas salieron al mercado, el cabezal de la regla T era fijo, es como esta que está acá en la imagen. Eran 4 tornillos que fijaban la parte de la regla. Hoy en día hay reglas T, o existen reglas T cuyo cabezal es ajustable, es decir, puede girar y puede graduarse el ángulo para nosotros poder dibujar con un ángulo determinado. Esta parte que está aquí del cabezal de la regla T se debe apoyar en este lateral de la mesa y de arriba abajo se desliza para nosotros poder ir trazando en este sentido sobre el tablero. Otra herramienta de dibujo que tenemos que conocer son los diferentes tipos de papel que existen. Hoy en día existen muchos papeles para dibujar, muchas hojas para dibujar tipos de configuraciones. Existe papel vegetal, existe papel bond, existe el papel tipo carbón, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a usar en el curso del taller normalmente el papel bond, porque vamos a hacer trabajos a lápiz. Las escuadras, todos conocemos las escuadras, las comunes son las escuadras de 45 grados, es esta que está aquí abajo que les estoy indicando, y la escuadra de 30 y 60 grados, que es la más grande. Las escalas o escalímetros son elementos de medición con forma piramidal y que contienen diferentes escalas de acuerdo a digamos, la proporción o la cantidad de veces que querramos disminuir el objeto real. Acuérdense que una escala de disminución significa reducir tantas veces como se quiera un objeto o las medidas de un objeto real. Es decir, tomamos su tamaño real y las disminuimos tantas veces como se quiera para poder dibujarlo y que quepa en un formato de una hoja determinada o de un plano determinado. El compás nos sirve para elaborar círculos y arcos. En este caso, el compás, que aparece en la figura, es un compás de precisión que lo componen 2 brazos. De uno de los brazos se ubica la mina de trazado y en el otro brazo se ubica una aguja de acero, que es la que nos sirve de apoyo o pivote para realizar la curva. El compás de precisión contiene un tornillo y una tuerca que permite que se gradúe el ángulo de apertura del compás. Hay compases que no tienen digamos el tornillo y la tuerca, o sea, no son compases de precisión. Ese tipo de compás yo no lo recomiendo mucho porque cuando lo apoyamos con un poco de fuerza, si estos brazos ya perdieron su rigidez, entonces él tiende a abrirse y empezamos a tener problemas con los trazos de las curvas. Los lápices de dibujo es otra herramienta que usamos para, o es la herramienta principal que usamos para trazar. Existen diferentes números y tipos de lápices. Los números tienen que ver con el tipo de mina con la que está construido o fabricado el lápiz. Mientras más blanda sea la mina, más grueso o oscuro va a ser el trazado. Mientras más dura sea la mina, más suave o más delgada va a ser el trazado. Tenemos las plantillas, son básicamente nos sirven para ahorrarnos tiempo y dibujar con precisión. Hay plantillas de círculos, de rectángulos, de prismas, de simbologías que indican flecha, hay plantillas de mobiliario en el caso de los estudiantes de arquitectura o los practicantes de arquitectura, etcétera, etcétera. Hoy en día conseguimos en el mercado una gran variedad de plantillas que podemos comprar. Existen las plantillas también para borrar.
Las plantillas para borrar, su utilidad principal es que cuando queremos borrar dos elementos que están muy cerca, nosotros podemos cubrir el elemento que no queremos borrar, dejar a la vista la línea o la parte del dibujo que queremos borrar, y con la borra pues eliminamos esa porción de dibujo. Existe también lo que llamamos, lo que conocemos como el curvígrafo. Esto se usa para hacer curvas irregulares. El curvígrafo está compuesto de diferentes curvas y elipses, digamos con diferentes radios de apertura, que nos permite ubicar, según la curva que queramos dibujar, pues hacer un trazo limpio y continuo. Tenemos lo que conocemos como el afilador o sacapuntas. Hoy en día hay mucha variedad de sacapuntas. El que más comúnmente usamos es el sacapunta manual o mecánico. Existen sacapuntas o afiladores eléctricos, y la idea de él pues es mantener el lápiz con su punta afilada de forma cónica, como lo dice acá. Tenemos las gomas para borrar. Las gomas para borrar, aquí quiero hacerles un paréntesis, como les dije anteriormente, y quiero recomendarles la goma pan, la goma tipo pan. Es esta que aparece acá en la imagen, se reconoce por su color. Es una goma que no deja rastros a la hora de borrar, no así como la goma nata. La goma nata es la blanca, la que ustedes normalmente conocen, digamos, desde el bachillerato. Esa es una goma que cuando se borra deja siempre trazos o restos de trazos en el papel. Es una goma que no es totalmente limpia, digamos. Tenemos también las tintas para dibujo. Estas son tintas o conocidas como tinta china. Bueno, estos elementos no los vamos a emplear en este semestre, porque no vamos a trabajar con planos en tinta. Vamos a trabajar con planos con la técnica de lápiz, y no vamos a estar utilizando tinta china. Bueno, estas son básicamente, compañeros, las herramientas y materiales son las básicas. Hoy en día existen algunas otras herramientas de dibujo que ustedes pueden investigar si quieren ampliar un poco este conocimiento sobre las herramientas, y más adelante, bueno, ya vamos a empezar a ver cuál es la técnica para nosotros realizar un dibujo técnico o una representación, en el caso de arquitectura e ingeniería, de representaciones de planos y de proyectos. Bueno, ha sido todo por hoy. Yo quiero desearles que tengan a todos un buen día y chao.